Seguí disfrutando Más Música.fm. La mañana de la radio. A esta hora entramos en tu mundo. Radiorama. Música, entrevistas, diversión y todo lo que quieres de másmusica.fm. Radiorama. Las mañanas como deben ser. La semana pasada, dentro de estas notas tan interesantes que hemos tenido siempre desde Europa ahora y desde el País Vasco, me hicieron enamorar de este sonido. Bueno, Vázquez, un sonido envolvente y ya lo hemos tenido, digamos, clasificado como uno de los temas y de las canciones interesantes para compartir. Hoy voy a decir lo que no debo decir. Hoy voy a olvidar lo que no me puede. Maitena, que está en País Vasco, vamos a saludarla ya. Es un placer tenerla hoy con nosotros, Maitena. Buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Venga, que es que somos rockeritos, ¿cierto? Y es que una amiga suya llamada Aispea Goenague no más que Aispea la hemos tenido aquí, pero esta creo que me la han recomendado de otra parte, esta canción. No sé si la había escuchado alguna vez, Maitena, usted que es rockerita también, y se llama Mastodonte. Yo estoy muy rockera. Es de las nuestras. Estamos en el lugar, Sí. En el lugar correcto, entonces. Pero es que me encantó esto y no sabe cuántas veces la he escuchado, Maitena. Es que escuche un poquitico de esto. ¿Qué tal? Suena como para un buen plan de escuchar buen rock alguna noche, ¿no? Sí, sin duda que sí. Siempre es un buen momento para el rock, ¿no? Yo creo que te da garra para vivir, te da cancha para vivir. ¿Cómo está la tarde hoy en País Vasco? Es porque el clima está loco, ¿no? Me han contado que estaba casi que en pleno verano, en época de invierno. ¿Cómo está el clima hoy? Hoy está con mucho viento, está muy ventoso, pero además pega con fuerza. Entonces han bajado, bueno, las temperaturas son cálidas, cosa que es bastante extraño en esta época del año, pero sobre todo mucho viento. Ha llovido un poquito, pero muy poco. Yo trataba de revisar por dónde iba yo a arrancar con Maitena, si por lo de actriz, por lo de periodista, por lo de locutora, pues que ha hecho de todo usted, ¿no? Bueno, soy comunicadora, entonces me he dedicado a lo que entiendo por comunicación, que es tanto comunicar emociones, que eso lo hago a través de mi trabajo como actriz, pues comunicar ideas desde el periodismo y luego como entrenadora personal, pues entender cuál es la forma en la que nos comunicamos con nuestro cuerpo y cómo utilizamos nuestro cuerpo para comunicarnos con los demás. Esa parte que me parece fantástica, Maitena, es, digamos, si yo me pongo a hablar con usted, ¿cómo me tengo que manejar? Porque si muevo una ceja, a lo mejor me va a descubrir. Si muevo la mano para un lado, digo, Maitena me está mirando, me está poniendo nervioso. ¿Qué hago? ¿Cómo se maneja uno ahí?
Lo que pasa que es que en este momento no te puedo ver, no te estoy viendo en el Skype. No, pero es que es falta de confianza. Yo ya me dejo ver, pues, para que vean que sí me dejo ver. Es que la figura eres tú, yo no soy, pero bueno, ahí me va a mostrar un momentico, pues, a ver. Pero estoy nervioso. Vale, de hecho, me va a ver nervioso. Así me hago más a la idea. Sí. Ya me ve, nos demoramos un poquitico, tenemos un poquitico de distancia. Recuerde que son 10.000 kilómetros, ¿no? De aquí a su casa. Entonces, sí, la tecnología nos da también eso. Bueno, esa manera de expresarnos, de movernos, ¿es muy diciente de nosotros, Maitena, la forma como manejamos el cuerpo? Yo más que eso, bueno, eso sería lo que es la comunicación no verbal, pero yo iría más allá. Es cómo utilizamos nuestro cuerpo para vivir, para sentir, para expresarnos, es decir, cuál es la conexión real, ¿no? Y de una forma integral con la que nos comunicamos. Y somos conscientes también y responsables de nuestra salud. Creo que es un poco todo, no solo es la forma de expresión, lo que sería el envoltorio, digamos, sino es incluso neuromuscularmente cómo funcionamos y qué tipo de mensajes mandamos, tanto a través de nuestras emociones cuando sentimos algo, como cuando queremos conectar ciertas partes de nuestro cuerpo. Creo que, aunque parezca que tiene mucho de tierra, no de físico, creo que a su vez puede llegar a tener algo también muy espiritual, ¿no? Esa conexión con nuestro propio cuerpo. Yo no sé si está mi compañera Joana Alzate en Villavicencio, la tengo en línea, Joana, porque, bueno, igual con ella, que es nuestra psicóloga, hablábamos hace un poco de las señales de alerta, sobre todo que hay que tener cuando uno se va a enamorar. Entonces siempre hay una señal que dice, mire, esto no le conviene, está así. Las señales del cuerpo expresan un poco esa señal de alarma, de alerta, Maitena. Yo creo que, bueno, por lo menos yo a día de hoy, a mí me ha gustado siempre a lo largo de toda mi vida y me sigue gustando intentar entenderme cuanto más profundamente mejor, ¿no? Entonces he utilizado pues muchos tipos de terapia diferentes, estoy siempre abierta a probar cosas nuevas, pero he llegado a una conclusión y es que el cuerpo no miente. Las emociones a veces pueden ser confusas y cuando queremos o igual nos compensa sentir ciertas cosas respecto a otras o nuestros deseos a veces nos pueden cegar, incluso los pensamientos pueden ser a veces, ¿no? Bueno, nos pueden desviar realmente de hacia dónde tenemos que ir. En cambio, el cuerpo sabe siempre y percibe a un nivel quizá más instintivo lo que puede ser bueno para nosotras y nosotros o no, ¿no? Entonces, yo cada vez hago más caso a mi cuerpo, sí. Pero no me sentiría yo intimidado ahí, hablando con Maitena. Voy a conquistarle, ¿qué hago? ¿Y cómo me muevo yo? Yo fíjese que traté alguna vez de ser, bueno, de hecho lo hice de ser presentador de televisión, Maitena. ¿No es cierto? Entonces, digamos que en los ensayos repetíamos 20.000 veces porque me decían, no puedes mover una ceja, y entonces yo gesticulo mucho. Al final la vida me dijo, no sirve sino para radio por ahora, hágale para radio, y resulta que ahora la radio ya me tienen el plan multimedia, Maitena, entonces también nos tienen que ver. Pero bueno, ya nos volvemos un poco más frescos con el tema. Esas expresiones reales, digamos, a la hora de sentarme contigo, va a ser difícil pensar en no moverme o moverme sin pensar. ¿Cómo es mejor? No. Yo no analizo el cuerpo de forma separada. No se trata de, como decía bien antes, no es la comunicación no verbal, es la naturalidad, es lo auténtica que puede ser una persona. Entonces, yo creo que todo el mundo percibimos cuando alguien es auténtico o no, ¿no? Y es en su tono de voz, en su forma de moverse, su forma de mirar. Entonces yo creo que eso es lo que realmente consigue, ¿no? Que lleguemos a otros. Entonces yo creo que eso sin duda es muchísimo más importante, porque en el momento en que intentas probablemente cumplir las expectativas de alguien, dejas de ser tú, ¿no? Estás más a expensas de la otra persona, de lo que piensa o no. Entonces yo creo que la naturalidad siempre es una buena idea. Sí, ser uno, ¿no? Ser uno, tranquilo, sin tener que demostrar más de lo que es. Eso es. ¿Qué fue primero de Maitena, la actriz o la periodista? ¿De dónde salió un poco digamos que esos conceptos duales? Creo que fue en paralelo, porque recuerdo que cuando era muy niña, pues no recuerdo cuántos años podía tener, pero comencé a interpretar, o sea, pues yo las horas que pasaba, ¿no? Jugando,
era muy teatral, siempre me ha gustado mucho, ¿no? Lo que es el transformarme, el intentar pensar cómo pueden sentir otras personas, que creo que es algo que los actores utilizamos, ¿no? El intentar ser otras personas también, darles vida a aquellas supuestas realidades diferentes que podríamos ser, ¿no? En otros universos paralelos. Entonces, eso lo empecé a hacer de muy niña. Pero es que también escribía. Entonces, como escribía en paralelo, no sé muy bien decir. Mucha gente me pregunta y me suele decir, ¿qué eres más, periodista o actriz? Y para mí es como que te pregunten, ¿a qué hijo quieres más? ¿No? ¿A qué hija quieres más? Es como, no podría decirlo, porque creo que cada profesión me hace más peculiar en la otra, ¿no? El hecho de ser actriz me da ciertas dotes comunicativas, me da una capacidad de empatía muy, muy amplia, ¿no? Entonces mi arco comunicativo es mucho más rico gracias a eso. Y como periodista, pues también doy tierra, ¿no? Le pongo mucha tierra a lo que puede ser el arte, que yo creo que a veces necesitamos un poco ser capaces de reconducirlo en algo y exponerlo como algo, ¿no? Que sucede, no solo una idea vaga que flota en el espacio. Entonces, creo que son las dos cosas en paralelo, sí. Por eso es que yo iba a regañar a nuestra productora porque le dije, pues me hubiera conseguido con Maite o 3 horas de entrevista o 5 entrevistas distintas para yo enfocarme en algo, porque realmente me gusta mucho todo lo que hace y ya la he visto actuar, además, que es fascinante verla actuar, pero es que hay muchas cosas de que desprendernos un poco para hablar de una y de otra. Sobre los derechos humanos y ese periodismo, que eso ya es una cosa un poco más seria, ¿no? Ese periodismo de derechos especialistas, sé que es de derechos humanos, es más complejo involucrar, digamos, que el sentimiento de un ser humano ahí tiene que ser periodista, además ecuánime, y en ciertos momentos no poder ser tan ecuánime porque ve uno las injusticias. ¿Cómo maneja Maitena eso? No es fácil, es algo completamente vocacional el que me dedique a los derechos humanos. Siempre, desde muy niña, también fui alérgica, ¿no? A las discriminaciones, al trato vejatorio, a las injusticias. Era muy sensible desde muy niña respecto a esos temas, y lo cierto es que mi plan no era dedicarme a eso específicamente. ¿Por qué? Pues porque soy muy sensible hacia ciertas cosas, entonces me resultaba difícil. Pero quizá esa sensibilidad también me permite poder ahondar más, ¿no? En cada historia, entender mejor que cuando hablamos de violencias, porque desgraciadamente cada conculcación de derechos humanos está basada en una violencia, en el despojo de algún derecho, entiendes que todas son muy similares. Tienen diferentes caras, pero son muy similares. Entonces entendí que quizá, pues, aunque a veces me resistía un poco respecto a esa idea de poder dedicarme a ello, al final entendí que podía aportar algo, ¿no? Algo más allá que lo riguroso también, porque como bien dices, Federico, no es fácil. No es fácil no involucrarte, no es fácil informar y mantenerte, ¿no? Ecuánime en todo momento. Pero bueno, se trata también se practica, digamos, y se intenta levantar mucho el zoom. Yo utilizo mucho esa expresión, levantar el zoom, intentar ver la totalidad de las cosas y entender que la sensibilidad nunca hay que aparcarla, pero que a veces también hay que saber transmitir las cosas para que sea mucho más justo, ¿no? Para todo el mundo, y tampoco se victimicen más allá de lo que realmente ya se puede ser, ¿no? Ese trabajo, ¿hasta dónde la ha llevado? Ese trabajo de derechos humanos como periodista. Un poco de esas experiencias que nos pueda contar Maitena, que nos interesa mucho conocer esas historias. Algo que la haya, digamos, que marcado de alguna u otra manera y que le haya hecho mirar el mundo desde otra perspectiva. Creo que me marca cada caso. Creo que, y espero que me siga marcando cada caso con el que trato. Yo estoy muy sensibilizada con el tema de la violencia contra la mujer. Creo que es una lacra multidimensional. Es una de las mayores violencias históricas. Es el mayor número de víctimas, creo, que están en ese tipo de violencia, entonces estoy muy sensible a ese tipo de violencia desde muy joven. Es algo que me ha marcado mucho. Lucho, obviamente, para que haya cada vez más sensibilización, para que se entiendan mejor que es algo estructural, algo que
como el oxígeno que respiramos no lo vemos, pero acaba formando parte de nosotras y de nosotros como sociedad. Entonces, estoy sensibilizada a este tipo de violencia, lo estoy también a la violencia política. Formo parte del equipo de investigadores de violencia política de una asociación que se llama Argitud. Argitud en euskera significa clarificar, Un poco es poner luz sobre algo. Eso es un poco de lo que pasó en el País Vasco y de lo que ha pasado con todos estos procesos allí, ¿no? Eso es. Lo que estamos haciendo nosotras y nosotros en el equipo en el que estamos tratando de trabajar con la memoria reciente. La memoria reciente es aquella que entendemos, por ejemplo, desde 1956 hasta nuestros días. Es decir, cogemos ese periodo, esas 6 décadas que comprenden ese periodo, e investigamos en cada municipio cuántas personas, cuántos delitos de sangre ha habido, cuántas conculcaciones de derechos humanos. Eso implica que lo que estamos haciendo es poner sobre la mesa y hacer que las personas hablen sobre algo que hasta ahora ha sido tabú, aquí, ¿no?, en el País Vasco. Hemos sufrido muchísima violencia, entonces ha sido muy difícil la convivencia durante muchas décadas. Ahora mismo es el momento en el que la banda terrorista ETA cesó su actividad en octubre del 2011, entonces en este periodo de estos años es muy importante también que nos sentemos y empecemos a recopilar voces de diferentes sensibilidades, de diferentes, pueden ser ideologías políticas, de diferentes lugares, para construir una memoria común. Porque nosotros nos basamos en el derecho internacional de los derechos humanos y esto implica que cada conculcación de derecho humano, ¿no?, derechos humanos, tiene el mismo derecho a justicia, verdad y reparación. Es decir, nosotros no miramos quién es el victimario, sino miramos las víctimas y las ponemos encima de la mesa. Eso implica que tanto ponemos víctimas de la banda terrorista ETA como ponemos víctimas del terrorismo también sufrido a través del gobierno en su momento, a través del GAL, Batallón Vasco Español en el franquismo, etcétera, etcétera. Entonces eso es algo innovador porque hasta ahora no ha podido ponerse sobre la mesa todo junto. Sin duda es un punto complicado, ¿vale?, porque hay muchas personas, por supuesto, que todavía están sufriendo el duelo y que no dejamos de ser un pueblo que estamos en duelo y seguiremos estando durante bastante tiempo probablemente, pero entendemos que como comunidad tenemos que poner ese dolor, tenemos que reconocer ese dolor, reconocer al otro, ¿no?, porque es la única manera realmente de poder construir puentes para la convivencia y poder imaginarnos un futuro mejor y que las siguientes generaciones sepan lo que ha pasado, porque como sabemos, ¿no?, y se dice habitualmente, si no sabes lo que pasó, estás condenado a repetirlo. Entonces esa es un poco nuestra labor y realmente es una labor que es dura, es ardua, no es fácil, pero a la vez es muy enriquecedora ser parte, ¿no?, de ese proceso de sanación de tu propia tierra y tu propio pueblo. Nosotros en Colombia, Maitena, estamos viviendo ese proceso, esa historia, y esperamos no repetirla, de más de 50 años de una violencia política, ¿no? Y se está transitando por un camino, yo creo que aún más difícil, que es el de tratar de reconciliar, pero cuando hay temores, hay secuelas, hay huellas, hay marcas de poblaciones que quedaron literalmente borradas de un mapa, de familias desintegradas por parte y parte. Pues recorrer ese camino es más difícil, y ese tema sobre todo de las víctimas. ¿Cómo tratar de entender o de hacerle, o por lo menos de poner de acuerdo, digamos, a las partes en ese sentido de las víctimas, de hacerles entender de que todos finalmente somos víctimas de algo y de que debemos asumir esa realidad y tratar de salir adelante? ¿Cómo se puede armar ese proceso? Si tuviera la respuesta realmente, vamos, sería increíble, pero yo creo que nadie la tenemos, pero sí hay formas de aproximarnos lentamente hacia eso, ¿no? Y creo que obviamente se trata de tener en cuenta lo que ha pasado, tratar con las personas que sí han sufrido, pero en paralelo también educar a las nuevas generaciones. Porque quizá las personas que más de cerca han sufrido esa violencia quizá no estén preparadas. Hay algunos casos que sí, bien, porque o quizá han hecho diferentes tipos de terapia, han podido cruzar su dolor y decidir que perdonan,
pero eso es algo muy personal. Creo que no se puede pedir que todo el mundo pueda perdonar. Eso es algo que algunas personas pueden y otras no. Y hay que respetar también ese dolor, y hay que respetar también que hay personas que no pueden perdonar. Pero más allá del perdón, lo que comentabas, ¿no? Es el reconocimiento, es el intentar de alguna manera entender desde la empatía. Ya no es voy a entender perfectamente lo que tú has vivido, porque eso es imposible, y en el caso de cuando hay mucha sangre por medio y no, las víctimas ya no pueden volver, digamos, ¿no? Ya no van a formar parte de nuestro día a día, es muy difícil, es muy complicado. ¿Qué se puede hacer? Pues se pueden hacer encuentros colectivos, por ejemplo, primero quizá con personas, ¿no? Con las que sintamos más proximidad, más confianza, que nos transmitan calma, que nos den un espacio de seguridad. Empezar por ahí, lentamente también construyendo nuestro propio discurso, porque cuando ha habido que callarse por miedo, que creo que ha pasado tanto en Colombia como en el País Vasco, primero hay que ser capaces de poner palabras a lo vivido. Entonces, ese primer paso creo que hace que también podemos madurar de otra manera, ¿no? Tanto las emociones como las ideas, y que quizá más adelante ya nos podemos permitir empezar a pensar que personas que en su momento podían estar en polos opuestos puedan estar frente a frente y poder preguntarse directamente determinadas cosas. Porque aunque creamos que somos tan diferentes, en el fondo no lo somos tanto, ¿no? Yo creo que esa es la paradoja, ¿no? De tanto sufrimiento y a la vez que no consigamos volver a conectar. Es realmente complicado. Ay, yo no quería meterme acá, pero bueno, yo estoy hablando con la periodista ahora. Porque es que veo que y digo yo, me vuelvo, no sé si monotemático, y en ese caso un poco aburrido, cuando mi posición frente a la política o la forma de hacer política es tan fuerte, porque creo que es esas posiciones politiqueras o de políticos que conciben mal la política las que nos tienen divididos. Entonces yo recién llegué de España y de su hermoso País Vasco, y sigo mucho las noticias de España y cómo la política sigue dividiendo y dividiendo. Yo digo, siempre molesto con el tema de que debemos mirar un poco más allá de la política sin dejarla a un lado. Pero es no darle tanta trascendencia a lo político, a la forma como nos están manejando o como nos quieren manejar, y darle más trascendencia a otras cosas, como cosas que nos unen realmente, como el arte, como cosas en común, deportes o algo así, que pueden ser más coincidentes con nuestras realidades. O sea, no solamente la política es una realidad, y esto lo hablo para una periodista, ¿no? Y nosotros que hacemos parte de medios de comunicación y que caemos en ese plan de hacerles o darle la dinámica a la comunicación que ellos tienen. Sería una buena fórmula que los medios empezáramos a trabajar en otra esfera distinta a lo meramente político, porque eso nos divide. Bueno, yo opino que política es todo. Política no solo es aquello que ejercen los políticos, política es lo que tiene que ver con la polis, es decir, toda la estructura social es política, el arte es política, la creatividad es política, es una forma de posicionarte en la vida también, ¿no? Y demostrar algo. Además, el arte siempre ha sido un poco el contrapoder. Eso es lo fascinante del arte, que siempre ha querido hacer una crítica sobre la realidad y ha ido más allá, ¿no? Profundizando y dando nuevas alternativas de pensamiento. Realmente creo que todo es política. La cuestión es quizá que pensamos que solo los políticos pueden hacer política. Si vamos más allá, yo por ejemplo tengo la sensación que en esta globalización loca que estamos viviendo, que tiene cosas sin duda fantásticas, pero que nos está haciendo perder muchas cosas importantes que tienen que ver con nuestras raíces, ¿no? Y nuestra sensación de pertenencia, estamos perdiendo lo que es el sentido de pertenencia a la comunidad. La comunidad me refiero como a la casa donde se vive, el portal, los vecinos, el barrio. Realmente antes, por lo menos aquí nos pasa en el País Vasco, antes había una especie de red, ¿no? Invisible, que conectaba a la comunidad. La comunidad intentaba ser autónoma, intentaba ser más, o tener la capacidad de autoabastecerse, creativa, ¿no? En su forma de adaptarse a las nuevas realidades. Ahora cada vez somos más individualistas. El neoliberalismo es lo que tiene, nos lleva a una velocidad increíble de estilo de vida que hace que no nos dé tiempo a la reflexión. Eso mismo hace
que a veces utilicemos el arte, la cultura como medio de evasión, y sin duda que hay que utilizarlo también como medio de evasión porque es maravilloso, porque sin la cultura, la filosofía, el arte, nada tendría sentido, ¿no? Por mucho que nos vendan todo lo demás. Pero sí creo que también hay que saber consumir política de una forma bella, como se puede hacer a través del arte, la cultura. Cuando se va a ver una obra de teatro, por ejemplo, y se expone una realidad, que se hace una crítica, eso es política, pero es una forma constructiva de hacer política. Creo que eso es lo que diferencia el arte, quizá, ¿no?, de otras formas, de otras disciplinas. Y sin duda necesitamos, como tú bien dices, empezar, sobre todo los medios de comunicación. En mi opinión, esta es mi opinión, deberíamos estar todos más o menos especializados en tema de derechos humanos. El derechos humanos también es una ideología, también es una forma de hacer política, pero es una forma ecuánime de hacer política. Pero en cualquier caso creo que si los medios de comunicación fuéramos más pedagógicos en los derechos humanos, tuviéramos esa visión que puede llegar a tener el arte, ¿no?, que creo que a veces tenemos, pero no siempre, creo que haríamos mejor nuestro trabajo y que realmente estaríamos fortaleciendo esas redes que se han perdido, ¿no?, de comunidad. Pero sobre todo pienso yo de informar e informar bien. Por estos días se habla mucho del Día de la Mujer. Entonces hablábamos ahora de los derechos de la mujer. Y a veces lo ponemos en un contexto un poco más folclórico. Bueno, en Colombia somos folclóricos, Maitena. Eso es, me encanta el folclore. Es que hasta cierto punto es bien, hasta otro no. Pero bueno, en fin. Entonces el folclore lo utilizamos de esa manera y el 8 de marzo... fantástico, porque entonces es el Día de la Mujer y ese día vamos a resaltar los valores de la mujer y salen los politiqueros o la política de aquí a dar flores o rosas en las plazas, en fin, las volvemos reinas. Pero hay que matizar realmente lo que pasó un 8 de marzo y hay que contarle a las nuevas generaciones por qué es importante ese 8 de marzo, más que decirle a mi pareja, a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, que es muy linda, que la quiero mucho, es realmente visibilizar lo que a las mujeres les ha tocado vivir y lo que les toca vivir hoy día, que no es fácil. La discriminación, una cultura machista, una forma de tratarlas no adecuada, en fin, una cantidad de condiciones que tienen que vivir las mujeres, pues hay que mostrarlo. Y hay que mostrarlo para decirle, mire, esto es una realidad. Y salir de una burbuja que muchas veces podemos mantener quienes vivimos medianamente bien o bien, y entonces lo dejamos simplemente en el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y qué bellas, hoy van a ser las reinas, pero realmente tenemos que revisar es lo que una sociedad ha hecho para demeritar lo que es la mujer en un contexto humano. Eso también lo tenemos que dejar muy claro, ¿no, Maitena? Sin duda. Creo que lo más importante en todo esto es empezar a entender que la sociedad está basada en un patriarcado, que esa es la estructura real, ¿no? Es como decir, mira, ¿dónde van estos libros? Estos libros van en esta estantería, en este mueble, ¿vale? Ese mueble se llama patriarcado. Da opciones muy limitadas a las mujeres para poder desarrollarse, al contrario, genera privilegios en los hombres que se basan en el despojamiento de los derechos de las mujeres. Entonces, claro, estamos hablando de una desigualdad que alimenta esa misma estantería, ese mismo patriarcado, que lleva alimentándola durante milenios, miles de años. Eso significa que es que lo hemos asumido como algo completamente natural. Entonces, es verdad que es difícil entender, ¿no? De repente, para alguna gente es como, ¿qué problema hay? No lo entiendo. ¡Wow! Es que estamos hablando de la base de nuestra realidad. Es la base. El feminismo lo que intenta no es cambiar la superficie. El feminismo lo que está diciendo es los mismos derechos para todas las personas. Eso es feminismo. Entonces, debería hacerse más pedagogía sobre eso, ¿no? Entender que en el 8 de marzo, si no me equivoco, creo que fue en Nueva York, prendieron fuego a unas mujeres que estaban haciendo huelga, ¿no? Que eran 100 y pico mujeres haciendo huelga por sus derechos. Prendieron fuego al edificio y las quemaron dentro. Ese es el día que vamos a celebrar este viernes. ¿Qué celebramos? Celebramos que las mujeres empezaron a decir basta. Y todavía ha pasado muchísimo tiempo después de aquello y todavía hay que seguir pidiendo los básicos. Es verdad que depende en qué lugar del mundo hayamos nacido,
pues bueno, estamos en una situación mejor o peor, pero no nos confundamos. Mientras solo una mujer en todo este planeta esté siendo explotada por el machismo, estamos siendo explotadas todas. Yo lo tengo muy claro en ese aspecto. Esto no va de que en un país vaya mejor y en otros, bueno, es que ya se sabe, ¿no? Como se suele decir, en la India, y dices, bueno, en la India no. En la India también son nuestras hermanas. Nosotras estábamos así hace 30 años. Que vayamos a mejor no tiene que darnos la sensación irreal de que realmente las cosas han cambiado tanto, porque desgraciadamente la brecha salarial sigue siendo muy amplia, los cuidados, que es la economía, que no se declara, ¿no? Que se cobra en negro, como solemos decir aquí, ¿no? Esa caja B, en el PIB sería, bueno, no sé cuánto computaría, no recuerdo bien, pero era un alto porcentaje. Todo eso recae en las mujeres, el cuidado de los pequeños, de los mayores. Las mujeres son el tejido real que consigue que esta sociedad se siga manteniendo, y a la vez somos las más apaleadas y las peor tratadas. Entonces considero que eso es lo que hay que, el mensaje que hay que mandarlo, y desde algo muy positivo, desde el hecho de decir, hasta ahora ha sido así, ahora ya no necesitamos que sea así, vamos a unirnos y desde la alegría y desde lo positivo construyamos, porque está claro que este modelo masculino basado en el capitalismo no funciona. Nos estamos cargando la madre tierra. Y eso tiene que ver con la gestión que hacemos, no solo de las personas, sino también de los recursos naturales. Yo me quedo con esta frase. Esto es, los derechos humanos son para todos. Somos humanos, hombres, mujeres, igual. Entonces, lo que se exige es igualdad para todos, y en este caso, pues para las mujeres. Pero, además, valorar que, y eso pues puede sonar a una frase de cajón, Maitena, pero hay que decirlo de esta forma: ustedes son el eje real de la existencia. O sea, más allá de cualquier cosa, si suena a cajón o no, lo lamento, pero sin ustedes no existiría nada. Es una cosa lógica y básica de la vida misma. Entonces, pues lo que debemos hacer como medios de comunicación es eso. Y a mí me aterra mucho, porque se ve mucho, infortunadamente, en las radios juveniles ahora, no solamente el maltrato de nuestro idioma, sino las formas como se utilizan a las mujeres para de una u otra manera conseguir algún tipo de, sintonía, de oyentes, en fin. Entonces, la misma música muchas veces, ¿no? Esos mensajes un poco, bueno, pasados además, y machistas, en fin. Entonces hay que enviar, más que criticar lo que ya se está haciendo, lo que hay es enviar diferentes mensajes de igualdad, de que todos tenemos el mismo derecho, pero en este caso las mujeres tienen que estar, digamos, por estos días un poco más visibilizadas. Pero repito, pues muy lindo lo de la rosa, muy bonito lo de dedicarle una canción, de ponerle, pero eso es más profundo, Maitena. Yo sabes lo que haría, me ahorraría las rosas y con ese dinero invertiría en justicia social para que ellas realmente alcanzásemos la misma igualdad. Se trata, suena quizá a veces, parece, porque cuando hablamos de derechos humanos parece que hablamos como del ideal, de algo. Hay que poner dinero. Mientras no se ponga dinero en conseguir la igualdad de mujeres y hombres, no vamos a avanzar. No solo son buenas intenciones, nosotras estamos peleando contra viento y marea, pero necesitamos que las políticas sociales, que se invierta muchísimo dinero en educación, en transformar esos pensamientos machistas, porque desgraciadamente los chavales jóvenes vienen repitiendo ese patrón. Y las chavalas jóvenes, las jóvenes, sí, chavalas decimos aquí, también repiten patrones basados en la sumisión, en lo que entienden por el amor romántico. Es decir, se nos siguen contando los mismos cuentos de hace 200 años. Es verdad que la realidad ha cambiado, pero si todo está empapado de ese machismo, realmente es muy difícil quitarte ese velo, ¿no? Y ver la realidad. Entonces, como bien dices, la música, el mensaje que manda la música, el mensaje que mandamos desde los medios de comunicación, el qué tipo de mujeres también ponemos en qué lugares, porque por ejemplo en los medios de comunicación, la televisión, es muy habitual poner a mujeres lindas al lado de hombres que se les da por hecho la inteligencia, y ellas no solo son muy buenas expertas en lo suyo y muy buenas profesionales, sino además tienen que tener apariencia de modelos.
siempre se nos explota como objetos, de una u otra manera. Entonces eso tiene que acabar, y los medios de comunicación sin duda, y no programas como el que tú haces, Federico, ayudan desde la creatividad construir nuevas formas de comunicarnos, nuevos discursos, nuevas, entrevistas que inspiren a otra gente, y creo que eso es fundamental. En el teatro, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen muy bien ustedes? El teatro. Pero me puse a pensar un poco aquí, ya para salirnos de estos temas, todos son temas interesantes. Todos son interesantes. Sí. Más con una invitada como usted, Maitena Salinas, está con nosotros desde el País Vasco, con Román y Julieta, por ejemplo, que es la obra que están llevando ustedes ahora por parte de España, por parte de ese País Vasco. Yo no sé cómo tratar, por ejemplo, el personaje que hace Tania de la Cruz ahí, que es una mujer... Maravillosa Tania. Sí. Que es una mujer que llega de Sudamérica, de Colombia, y que de una u otra manera la ve la familia de Román, digamos, una empleada casi que del servicio, alguien que va a cuidar. No quiero entrar en cierto tema de discusión aquí, pero ahí se podría también pretender que el teatro maneja un poco esa sensación de machismo o de poca valoración hacia la mujer, o esto simplemente lo dejamos en algo fantasioso. Bueno, lo cierto es que no he tenido la gran suerte de ver la obra, tengo muchísimas ganas de verla, entonces no sé muy bien cómo están desarrollados los personajes. Pero entiendo que, no sé, porque conozco a Tania también, probablemente esos personajes también es una forma de denunciar, ¿no? Ajá. Es una forma también de denunciar que quién es realmente quien está cuidando, ¿no? Aquí quién está haciendo el papel de cuidadora. Antes éramos las mujeres que vivíamos aquí y ahora son las mujeres racializadas, ¿no? Que se les suele llamar, es decir, que tienen discriminaciones que van sumándose, además de ser mujeres, etcétera. Lo cierto es que no he visto la obra. Hay que verla, hay que verla. Es una obra. Eso es seguro, que tengo muchísimas ganas. Es que estoy tan ocupada que no he podido, pero voy a ir a verla. Lo hubiera invitado yo a verla. Me encantó y la vi en euskera, pues para que vea, y la entendí. ¡Wow! Ya pasé del agut a otras cositas, para cuando vuelva podamos hablar en euskera. A propósito de eso. Sí, yo no me canso de decir que la cultura vasca me encanta. Y me encanta por la seriedad con que manejan sus asuntos, por la organización que tienen además, sin decir de su infraestructura física, sin decir de la concha, de todo lo fantástico que hay allí, de su San Sebastián, todo lo que hay. ¿Qué más hay de la cultura vasca que tengamos que conocer? El resto del mundo. Bueno, yo ya sé. Yo formo parte de un equipo también que es una de las cosas más queridas o proyectos más queridos en los que estoy involucrada. Yo no sé si estuviste, Federico, cuando estuviste aquí, si tuviste la oportunidad de ir a Albaola. ¿Conoces Albaola, la factoría marítima vasca? No, creo que alcance. No fui allí. Bueno, pues esto, de verdad, Colombia, mundo, tenéis que venir. En Albaola es una factoría marítima vasca, está basada en una asociación que llevan 20 años, pero bueno, la factoría lleva 5 años y se está construyendo un galeón vasco del siglo XVI como se hacía en el siglo XVI. Es algo completamente fascinante. Entonces, es un astillero, un lugar donde se hacen barcos, pero a la vez es un museo. Entonces, en este proyecto estamos intentando recuperar el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Estamos recuperando oficios de hace cientos de años que se han ido perdiendo, ¿no? Y que nos dio el mar, porque en el siglo XVI el País Vasco, la costa del País Vasco, y en especial Pasaia, que está a 3 kilómetros de San Sebastián, era Cabo Cañaveral. Yo le llamo Cabo Cañaveral para que la gente entienda lo que supuso, ¿no?, ese lugar en el siglo XVI. Era realmente donde se construían los mejores barcos
que más tarde serían imitados o copiados por Gran Bretaña u otros países, ¿no? Realmente hemos sido muy buenos técnicos los vascos a nivel marítimo, hemos conocido muy bien los mares, entonces es recuperar todo eso, está siendo completamente poético y a la vez creo que es muy interesante porque se basa en muchos valores humanos, se basa en el esfuerzo, se basa en el compañerismo, se basa en la internacionalización también de lo que somos. Hay una escuela que bueno, es una escuela durante 3 años, preparan a jóvenes que vienen de diferentes partes del mundo y lo que hacen es les enseñan a construir barcos, pero a la antigua usanza. Wow. Entonces, es un lugar, nos dieron el premio como era el premio el año pasado, hace pocos meses, al turismo sostenible, el premio del gobierno vasco. Y realmente es fascinante este lugar, es mágico, es muy mágico. El año pasado celebramos el primer, bueno, no primer, pero bueno, sí, el más importante festival marítimo vasco. Se congregaron miles de personas durante 4 o 5 días. Vamos a volver a repetirlo el año que viene y además yo no puedo decirlo todavía, pero los invitados es un país de Sudamérica, no puedo decir más. Diga que es, por ahora. Diga que es Colombia. Diga que es Colombia, a ver si me pego por ahí. Sí, yo estoy fascinado, yo tengo que volver. No, pero quizá en un futuro. Bueno, pero iremos igual. Bueno, sí, ¿verdad? Hay que venir. Será el mayo del 2020, dentro de un año. Entonces yo formo parte del equipo que está haciendo posible ese festival. Y el año pasado tuve la suerte de viajar durante 15 días para poder llegar al Festival Marítimo Vasco en una fragata del siglo XVIII francesa llamada L'Hermione, que fue la fragata con la que el Marqués de Lafayette cruzó el Atlántico para llegar a Estados Unidos y ayudarles en la Guerra de la Independencia, en 1780 y algo, ¿no? Entonces es realmente todo muy fascinante. Es como viajar en el tiempo y es viajar a través de la historia y es recuperar lo mejor que hemos sido e intentar no olvidar que somos, ¿no? En este periodo de globalización, que también lo local, ¿no?, recobre valor y podamos decir al mundo quiénes hemos sido y quiénes seguimos siendo. Qué fantasía lo que ustedes tienen allá. Live Mendizábal, en el Facebook Live dice: gran actriz y además de mi pueblo. Beasaín. ¡Ay! Live. La conozco. Ve, y bueno, y cuénteme de ese Beasaín. Es que Maitena se pone en un plan de entusiasta cuando habla de su cultura que me contagió. Sí que la abrazo ya. Yo soy una apasionada, pero bueno, soy una apasionada de la vida, soy una enamorada de la vida, de verdad. Es una suerte, la verdad, porque eso ya lo traigo de serie. Pero además es que nuestra cultura, tenemos el idioma más antiguo de Europa, es el único idioma pre-indoeuropeo. No se sabe cuál es su origen. Sí. Es fascinante, somos una cultura completamente misteriosa. ¿Sabe que tiene miles de años? ¿Sabe que estuve, precisamente, y me gusta mucho la historia, indagar, porque además estuve por ciertos sitios históricos allá, que, por ejemplo, por el Camino de Santiago, que por ahí hay una ruta que pasa por ese lado, en fin, y a mí me gusta tocar las piedras, mirar y conocer un poco de toda esa historia, porque para mí es fascinante. Eso es como conocer todo eso, para mí es un sueño. Y del idioma, entonces pregunté mucho, bueno, ¿de dónde viene ese idioma que es extraño, que no se parece a nada, que no tiene, vamos, algunos me decían, mire, es que eso proviene de la misma tierra, bueno, y finalmente me quedé con la idea de saber de dónde. Pues bueno, Maitena, ¿de dónde viene todo eso? Ese bonito euskera. No lo sabemos. No se ha descubierto. Es una incógnita, es un enigma. Todavía a día de hoy, y muchísimos, durante cientos de años, muchísimos expertos lingüistas y expertas lingüistas han investigado sobre ello y no han conseguido descifrar cuál es el origen del euskera. Se dice incluso que puede venir del neolítico, es decir, sea realmente la lengua aborigen, ¿no?, de Europa. Entonces, es lo curioso, se suele decir que es una lengua, se dice, ¿no?, habitualmente, es una lengua aislada, ¿vale? Cuando se dice aislada, no significa
que esté aislada de otras lenguas o que no se haya mezclado con otras culturas. Aislada significa que no tiene nada en común con con otro tipo de lengua que se conozca, a día de hoy por lo menos. Entonces, es algo fascinante, es fascinante para la gente que lo hablamos. Somos aproximadamente, no sé si llegaremos a 1 millón de personas las que seguimos manteniendo vivo este idioma. Es un lenguaje, es precioso, proviene de la tierra. Yo estoy convencida también de, ¿no?, eso que has comentado, Federico, de que proviene de la tierra. Es un idioma, es muy de raíces, o por lo menos a nosotras y a nosotros nos resuena así. Es un idioma muy querido y es curioso que después de miles de años, siendo un pueblo tan pequeñito como somos, porque podemos ser muy grandes en espíritu, pero somos muy poquitos, hemos conseguido conservarlo. Es algo fascinante, porque podríamos haber desaparecido como cultura y hubiese desaparecido nuestro alma, que es nuestro idioma, ¿no?, que es el euskera. Por eso invito a muchísima gente, incluso en Colombia estoy segura que tendréis euskalecheas, para visitar. O sea, a todo el mundo, de verdad, os animo a que os acerquéis, porque seguro que tenemos muchas cosas en común, a pesar de la distancia. Y bueno, yo creo que igual que allí también tenemos esa sensación de pertenencia a la tierra, ¿no? Uh-huh. No que la tierra tanto nos pertenezca, sino que nosotras y nosotros pertenecemos a la tierra. Hagamos parte de esa tierra. Es que es fascinante. Uy, estoy viendo, todos los vascos están aquí. A Isidoro Fernández, que está viendo. Un abrazo para Isidoro, otro gran actor Isidoro, y gran señora. Hijo de mi padre. Fue mi padre en una de las... Sí, maravilloso actor, que también le entrevistaste. Pero claro, ¿verdad? Estuve ahí precisamente en nuestro estudio en San Sebastián. Pero pues claro, es que Isidoro, con esa pinta de buen tipo, puede ser sino padre, y buen tipo, además con su libro, que espero que le esté yendo muy bien, Isidoro, que vaya en buena marcha ese libro, y que pronto estemos de nuevo encontrándonos para hablar de todo esto y lo que el mundo del arte trae con ustedes, los vascos, que tiene tantas cosas interesantes. Bueno, yo me quedo ahí con el País Vasco, con su idioma. Me podría quedar, y me perdonan mis oyentes del resto del mundo, todo el día hablando del País Vasco, pero es que me fascinó, y hablaba de su cultura, de su don de gente, pero sobre todo algo que me ha sorprendido de ustedes es la humildad bien referida y bien referenciada. Gente muy tranquila, muy orgullosos de sus principios, pero que lo comparten muy bien con todo el mundo. Entonces ese don de gentes me parece que es lo que realmente vende, más allá de, repito, de esa infraestructura muy linda que tiene toda esa parte, igual del sur de Francia, que también me fascinó, pero ese don de gentes, o sea que en eso sí están sobrados ustedes, Maitena. Tenemos suerte, porque esto también es una cuestión de suerte, ¿no? Que toque un lugar que sea tan exuberante a nivel de naturaleza, que tengamos verde, que tengamos montaña, que tengamos mar, que tengamos las 4 estaciones, por ahora, con el cambio climático no lo sé, pero por ahora los vamos manteniendo. Es un lugar, pues, que es especialmente bello, más allá, obviamente, de mi propia visión subjetiva, ¿no? Y amorosa, pero no, yo creo que sí, que realmente es una suerte poder vivir en un lugar así. Fíjense que lo fantástico ahora de estos medios de comunicación, un poco esa globalización, que hay que saberla además manejar, ¿no? Partiendo desde lo propio para poder expresar, y al final decimos, bueno, somos todos casi muy parecidos en todas partes, la humanidad es la misma. Yo siempre hablo, Maitena, de que somos un barrio, o sea, el planeta Tierra es un barrio. Digamos, eso si lo vemos en la inmensidad del universo no existimos casi, pero es un barrio donde en una esquina hay una casa muy bonita con muchas flores, en otra esquina hay un poco de... Pero finalmente todos vivimos en el mismo barrio y todos tenemos que compartir el mismo oxígeno, el mismo sol y ver la misma luna, siempre. Por más que pensemos un poco distinto. Entonces, en desarrollo de esos medios de comunicación, pues lo que hacemos a través de esta radio como la nuestra es unir un poco todos esos criterios de conocimientos y decir, yo conozco un poquito, pero hay alguien que conoce otro poquito, en fin, y poder expresar a través de un medio de estos de la internet, sacarle el jugo. Pero también he dicho, la internet es muy buena para lo bueno y muy malo para lo malo, pero de acuerdo como el cuchillo lo maneje o el chef o el asesino.
Básicamente es eso. Claro, una cosa es la herramienta y otra cosa es quién la utiliza, ¿no? Como tú bien dices. Correcto. Y entonces para eso, dime. No, estaba pensando mientras hablabas y realmente cómo ahora empiezan a mandarse, ¿no? O cada vez se difunden más discursos de odio y sobre la inmigración, ¿no? Ese miedo al inmigrante. Yo digo, pero vamos a ver, si la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Pero claro, todos somos inmigrantes, todos migramos. Entonces, es curioso cómo lo vemos como una amenaza cuando realmente si lo que podemos hacer es enraizarnos a lo nuestro y seguir dejando que otras personas nos empapen de sus propias culturas. Creo que eso es lo fascinante y eso es lo bueno de Internet también. Es decir, que podemos viajar, que podemos compartir, que podemos hacer equipo y que quizá esa comunidad que a veces nos falta, esa red invisible de la que hablaba antes, que quizá no la tenemos tan cerca, igual la podemos tener. En este momento la estamos teniendo tú y yo, Federico, a 10.000 kilómetros, ¿no? Entonces, ese es realmente maravilloso. A ver si usted, la periodista, me logra responder esta pregunta. Yo soy de mente abierta, pero además loca y soñadora. El día que podamos viajar a la Luna, digo que podamos como turistas llegar a la Luna, lo que quede de la Luna, ¿quién nos pedirá una visa? Yo espero que no lleguemos a la Luna. Sin que no la dañemos, ¿no? Que no la dañemos, porque somos depredadores completamente como civilización. Pero sí, es curioso cómo las fronteras no dejan de ser imaginarias, ¿no? Pero pueden llegar a ser tremendamente dañinas, depende cómo las interpretemos. Entonces creo que en eso la sociedad civil, como antes comentabas, el tema de política, no política y tal, creo que la sociedad civil desde abajo tiene que posicionarse delante de sus políticos, de los que ha elegido o los que no, y tenemos realmente que seguir construyendo esta comunidad, más allá de lo que digan, más allá de lo que nos quieran vender. Creo que somos los que realmente podemos cambiar para bien esta situación, porque es verdad que no estamos en un momento muy bueno. No. Pensar que alguien es ilegal es ya... Ilegal en la tierra que nos pertenece a todos, ¿no? Yo también decía, y perdóname, me salgo un poco, es que cuando me pica, no, se no me ha picado la lengua con lo político, ya me dijo que todo es política, pero con los personajes que hacen la política que conocemos, entonces a mí me da hasta pena conmigo, digo, con los comentarios que hago muchas veces, sin ser cizañoso ni maluco, pero digo, algún día pensé, sería bueno construir un gran cohete y meter a todos los politiqueros y políticos estos que enredan a la gente y mandarlos a otro planeta. Y después me quedé pensando, y yo no, qué pesar de otros planetas. Van y se reproducen estos allá y terminan con todo el universo. Sí, no, y hay que pensar que no solo son los políticos, son las personas que votan esos políticos. Correcto. La estructura, digamos, la estructura. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí para que, por ejemplo, Trump saliera elegido? ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Hubo ahí un resurgimiento del racismo, hubo un resurgir del machismo, hubo un resurgir de yo quiero mis privilegios a costa de cualquiera, ¿no? Entonces, no solo son los políticos. Los políticos saben qué teclas tocar, ya ahora con el tema del data, ¿no? Que ahora nos pueden rastrear, pueden saber perfectamente qué tipo de mensaje mandar a ese X% de población que no sabe realmente qué hacer y saben cómo embaucarla, ¿no? Eso realmente es y bueno, interesante, fascinante en el mal sentido, pero también fascinante, ¿vale? Hay que reconocerlo. Y eso pasó con Trump y pasó en el Brexit también, ¿no? Entonces dices, wow, no solo son los políticos, ojalá fueran solo ellos, pero creo que también hay gente que no sabe muy bien qué pensar sobre las cosas y que quizá consume miedo a través de los medios de comunicación, consume esos mensajes, ¿no? de ataque constante, y lo que hacen es defenderse votando a aquellos que les dicen que les van a salvar, cuando realmente todo es una gran mentira orquestada, ¿no? Lo que lo sostiene son los miedos, básicamente, o sea, los miedos, y eso se transmite a través de esos medios. Pero bueno, ya, salgámonos de ahí, Maitena, porque escuche esto que yo sé que le gusta. ¿A usted le gusta el rock vasco? Y es que con Itziar, Ituño y
con Roberto, bueno, ellos son de Ingot. Y recordé porque sé que tiene usted un programa en una radio allí, pues hablando de... ¿En qué radio es la que la escuchamos? Bueno, he estado en diferentes, ahora mismo llevo bastante tiempo en Euskadi Gaztea. Bueno, es Gaztea a día de hoy. Gaztea significa joven. Sí, pero yo estuve allí en una entrevista también, pero en Bilbao, ¿no? Sí, bueno, tú estuviste con Galder. Claro. Yo estuve trabajando también en Graffiti. En tema de derechos humanos. Bueno. Durante muchos meses. Tenía un espacio todas las semanas. Lo que pasa que es verdad que por suerte estoy con diferentes proyectos y al final hay que elegir algunos sobre otros, ¿no? Pero estuvo muy bien, fue muy, muy bonito poder estar colaborando en Graffiti. Y ahora sigo, por ejemplo, en Gaztea, que esto sí es en Donosti, donde yo vivo. Ajá. Y hablo de cultura vasca, de las peculiares de la cultura vasca y todo este tipo de cosas. Pero con Itziar y Tuño, a la que quiero un montón también, qué suerte, ¿no? La verdad es que hay gente muy maja, ¿eh? Hay que reconocer que hay muy buenos profesionales y gente buena. Y con Itziar, por ejemplo, estamos a punto de estrenar este viernes, no el siguiente, un cortometraje en la que el año pasado pues hicimos de hermanas, ¿no? Ah, qué bien. Sí. Qué bien. Pues ella va a estar con másmusica.fm haciendo precisamente con Roberto un programa de rock vasco, contando un poco la historia de los instrumentos, de toda la magia que hay en ese rock vasco. Es fantástico. Por eso quería decir que afortunadamente estas radios y esta internet bien utilizada nos abre fronteras, nos quita esas fronteras y dice, mire, hay que conocer un poquitico de todo, conocer ese rock que suena muy bien, el de Ingot, por ejemplo, que suena. Yo ya voy llegando al final, no por mí, yo estaría encantado con Maitena. Yo iba a empezar diciendo que ese nombre me encanta, Maitena. Sí. Bueno, tiene un significado muy bonito, sí, es en euskera, es Maitena, sería escrito el mío nombre no es con una E, pero sería Maitena, que significa la más querida. No, es que nombre y lo que es la más querida, apenas. Pero no me lo puse yo, quiero decir, no. Sí, no, pues. No, es un nombre, aquí incluso es raro, aquí hay más Maitanes que Maitenas, pero sí, estoy contenta, es diferente y además creo que en Latinoamérica tengo entendido que hay bastantes Maitenas, o por lo menos yo he encontrado más de una. Hay una argentina que es Maitena Burundarena también, que escribe cómics de mujeres alteradas y está muy bien también, es Maitena también. ¿Cómo le parece, Maitena, que... Uy, aquí decimos, me le voy a meter al rancho, es que voy a meterme a su casa, allá a su piso. Hubo un tiempo en que usted tuvo en Navarra un piso pequeñito, ¿no? Y en alguna mañana una amiga suya amaneció en ese piso chiquitico con usted escuchando esto. De otro muchacho que al menos cuando me mira me hace reírme un rato porque los tuyos están tan lejos de mí que casi no puedo mirarlo. Con Bebé bailaron, cantaron. Fue una mañana, ¿no? Fue una mañana soleada, preciosa. Sí, fue una mañana muy bonita, donde celebramos, sí, la amistad. Siempre es bueno hacerlo, ¿no? Sí. Yo quiero preguntarle si encontraron la máquina de escribir al fin. No, porque no he sido capaz de entrar en esa casa después de muchos años, pero sí fuimos a ver la casa desde fuera. Lo que pasa es que todavía me cuesta cruzar esa puerta, porque bueno, pues allí vivía mi abuelo, mi Aitona Jesús, también un gran amante de la historia vasca, y era también pues bueno, alguien muy importante para mí, también quiso ser periodista, y desde entonces, desde que murió él en el 2004, no he podido cruzar esa puerta, pero todavía sigo acordándome de esa máquina de escribir. Pues, y volverá por ella. Pero voy a ponerlos en contexto a los dos. Voy a ponerlos en contexto. Estaba una amiga con Maitena, se despertaron en esa mañana fantástica, un balconcito, una mesita, y Maitena estaba feliz escuchando esta canción, y entre todo eso terminaron hablando de una máquina de escribir que había dejado en su pueblito, pues allá el recuerdo de esa máquina de escribir. ¿Y qué fue lo que pasó en medio de esa locura de
esa subida, ¿ustedes se fueron a buscarla ese mismo día? ¿A mirar la casa? Fuimos. Ajá. Fuimos a ver la casa. Fuimos a ver la casa. Lo que pasa que no entramos porque en ese momento decidí que llegaría el día en que lo hiciera. Pero es curioso porque hace muy poco me estuve acordando de ese momento con mi amiga Nayara, y también me estuve acordando de ese momento, ¿no? De quiero seguir escribiendo porque a mí adoro escribir. Una de las razones principales, es curioso, es algo que todavía no he hecho. Me dedico a la televisión y a la radio, pero adoro escribir, creo que es lo que realmente se me da quizá mejor que otras cosas, y pensé en esa máquina para poder escribir quizá allí algo importante, ¿no? En memoria también de mi abuelo. Volveré a por ella, sí. Nos tenemos que encontrar para tomar un café, Maitena. Sí, será un placer. Y hablar de tantas cosas, pero fíjese que en esta hora logré digamos que condensar un poco lo que tendría que haber hecho en 5 horas. Bueno, es muy meritorio, es realmente meritorio. Más que nada porque como buen profesional sabes qué preguntar en cada momento y cómo hacer que sea fácil y que sea fluido. Y eso es, además de muy agradable, ¿no? Es muy gustoso, o sea, es un placer, ha sido realmente un placer estar contigo, Federico, y estar con todo el mundo que está ahí. En Facebook Live, en nuestra página oficial de másmusica.fm. En el chat habían preguntas, pero es que había una que no tiene que ver nada con Maitena, ¿verdad? Que preguntan por el Real Madrid. El Real Madrid nada que ver por el País Vasco ahí. Yo no sé si allá somos... No sé si de allá somos la Real Sociedad o por un lado el Athletic de Bilbao. La Real Sociedad. Sí, yo tampoco iré a ver a la Real Sociedad pronto si Dios quiere. Entonces preguntaban por eso, no le pregunten a Maitena por Real Madrid. Lo que sí tengo que decir es que es muy agradable hablar no solamente con Maitena, sino con todos ustedes. Siempre me llena de orgullo conocerles, conocer más de esa cultura fantástica vasca, enamorarme cada vez más de ustedes, de lo que tienen, del arte, pero sobre todo la esencia como personas, que me parece que tenemos todos que aprender mucho de ustedes y celebrar que estén con nosotros. Entonces, pues nada, ha sido realmente un placer y un honor tenerla Maitena Salinas en esta mañana nuestra, tarde para ustedes en España, en este programa que es Radiorama, que es el suyo también, de esta emisora que, repito, trata de llevar un poco una idea distinta de lo que los medios convencionales nos meten y nos traen. Las realidades son otras, sin decir que ellos muestran realidades, también hay otras realidades, y las realidades las hacen personas como ustedes, como usted, Maitena. Un abrazo siempre y las gracias. Como tú, Federico, deciros que muchísimas gracias, que el honor sin duda es mío, y que te felicito y felicito a todo el equipo realmente por ser tan valientes, por hacer algo tan bello, tan positivo. Y lo último lo voy a decir en euskera, y es gracias de todo corazón. Eskerrik asko bihotzez. Agur. Agur. Maitena Salinas, periodista, actriz, fantástica mujer, que le gusta esta música, que le gusta Bebé, que le gusta Me Fui. Y así suenan. Y así sonó Maitena Salinas. Me fui. Radiorama con Federico Moris Alzate. Las mañanas como deben ser, como deben ser, como deben ser.